Debate. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas y críticas. Esto es Voces y Política, una producción de Kioscos Socioambientales, Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Estudios Generales y Semanario Universidad. Al ser las 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Estudios Generales y el programa Kioscos Socioambientales, el Semanario Universidad. Les saluda Nicole Girón Beirute. Un gusto, Nicole, y también les acompaña Mauricio Álvarez, quien está conduciendo. Y han pasado ya 4 meses desde que Voces y Política decidió hacer una emisión como una acción de solidaridad con el pueblo palestino, que fue el último programa del año pasado, en diciembre. Y hoy vamos de nuevo a conversar sobre la realidad de este pueblo, lo que ha pasado, actualidad, ¿verdad? La actualización, mejor dicho. Desde diciembre de 2023 hasta hoy han aumentado el número de muertes que han superado las 33,000 personas, la mayoría niños y mujeres. La palabra genocidio y masacre se ha posesionado a la resistencia, digamos, del sionismo, pero se ha posesionado en el discurso de la calle y en el discurso de la diplomacia. La población que aún sobrevive está arrinconada en el norte de la Franja de Gaza, con una importante concentración en la ciudad de Farah. Igualmente hay campos de prisioneros y campos de refugiados a lo largo de las fronteras que dividen este territorio. Todo este genocidio está pasando frente a nuestros ojos, de la mano de las redes sociales y la prensa hegemónica. También ha habido asesinatos de médicos, periodistas y funcionarios de ONGs extranjeras. El cerco mediático sobre la realidad de lo que se está viviendo el pueblo palestino es evidente. El 1 de abril pasado, un ataque del ejército de Israel contra la sede del consulado de Irán de Damasco planteó un nuevo curso de la actividad bélica hacia una posible escalada. Para algunos analistas, este movimiento de fichas que hace el gobierno de Netanyahu ante el fallido intento de exterminar Hamas se ve como se sabe que el fin de semana también, además se lanzó el fin de semana Irán un contraataque con drones contra el territorio de Israel en respuesta a este ataque a su sede en Damasco. Lo que sucede con este intento de involucrar Irán abiertamente en el conflicto es que pierde importancia y deja de ser visible el genocidio que se está viviendo o que está viviendo el pueblo palestino, y que esto se convierta en un conflicto geopolítico donde involucre a otros ejércitos de la OTAN y pase el foco de atención a temas como el petróleo o el transporte marino y se diluya la realidad de 34,000 personas asesinadas en Gaza. Hay en el camino de estos 4 meses, la delegación de Sudáfrica interpuso una acusación por genocidio en contra de Israel en la Corte de Justicia Internacional. También se ha planteado en la sede de la ONU esfuerzos por romper el cerco de ayuda palestina, y así como condenas y solicitudes de embargo de armas contra Israel, y una creciente ola de protestas de la sociedad civil mundial con el genocidio de Palestina, que ha venido manifestándose y conforme y acrecentándose conforme pasan las semanas. Para hablar sobre esta lamentable realidad del pueblo palestino en Gaza, hoy contamos nuevamente con la participación de Wajih Sasa, cónsul de Palestina en Costa Rica, profesora y funcionaria de la Universidad de Costa Rica. Un saludo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Ahora a 6 meses de este genocidio. Así es, y les recordamos a ustedes que nos están escuchando por la 96.7 en FM de Radio Universidad y también
pueden participar a través del 2234-3233 o a través de los perfiles de Voces y Política en Facebook o en Instagram, Voces y Política, o los de la Radio Universidad. Entonces, no sé, Nicole, si usted quiere empezar. Sí, bueno, tal vez este espacio me parece muy valioso y me parece que tiene muchísima pertinencia para que nos capacitemos, nos habilitemos para poder conversar y participar de la discusión mundial sobre lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y en ese sentido me parece que es interesante, digamos, iniciar diciendo, bueno, ahora entra, digamos, uno podría pensar en una lectura muy corta, pero para efectos del último programa quedamos en que era un problema entre Israel y Palestina, digamos. Ahora entra, incluyen, participa Irán. Me gustaría entender, bueno, cuál ha sido la relación entre Palestina e Irán, la relación diplomática entre Irán e Israel, incluso, y esto también lo pregunto, entiendo que desde la revolución del 79, esta es la primera vez que Irán de alguna manera ataca el territorio de Israel, digamos, enviándole un misil, digamos, directo al territorio. Entonces, tal vez como para empezar entendiendo, bueno, entra este nuevo actor, es Irán, quién es dentro de todo el ajedrez de Medio Oriente, como para poder entender cómo se nos está ampliando este conflicto, que en el último programa habíamos quedado nada más que era entre Israel y Palestina, que no es así, pero que, digamos, eran las dos caras visibles. Ahora visiblemente entra Irán a partir del impacto en su consulado en Damasco, en Siria. Se nos abre la conversación un poco más. Sí, bueno, yo quisiera recordar que Israel ha llamado, y así le han llamado a los medios de comunicación, a la guerra entre Israel y Hamás, ¿verdad? Entonces, para quitar esta idea de que se trata de una guerra entre dos iguales o entre dos países o entre dos territorios. Es la disputa del territorio, ¿verdad? La intención de Israel de apropiarse de todo el territorio, de culminar su proceso de limpieza étnica que empezó hace 76 años, lo que lleva a lo que estamos viendo hoy en día. Y también es Israel quien ha estado, bueno, ahora lo señalaba Mauricio, quien comete un atentado contra una sede diplomática en un tercer territorio que es Siria, ¿verdad? Y que todos podemos entender como una provocación y como una invitación a que se sume a ¿verdad? Que se sume a esto y que se enrede el panorama y un poco que justifique las acciones de Israel, ¿verdad? Que a lo largo de estos 6 meses y también de los últimos 75 años, Israel siempre ha tenido la posición, ¿verdad? De victimizarse, de nosotros estamos haciendo en defensa, esto es, ¿verdad? Todo nuestro actuar se justifica entonces, bueno, esa provocación es para incluir a Irán, que responde con el lanzamiento de esos drones, que además, una vez que los lanza, dice, esto es todo lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Y que entiendo que además ya le había avisado a Jordania. Sí, a Jordania. Dígale Pedro para que escuche Juan, ¿verdad? Y entonces... Sí, digamos, fue un ataque avisado, ¿verdad? Pero efectivamente, como decía Mauricio, todo esto lo que hace es desviar la atención del genocidio en curso que está y que, a diferencia de mi visita anterior a finales a mediados del año pasado, de diciembre del año pasado, ya la Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, con su primer informe, ¿verdad? Señala que hay indicios y le dice a Israel, haga todo lo posible, ¿verdad? Tome todas las medidas para que no se cometa genocidio, ¿verdad? Y además de eso que pasó el 26 de enero, que bueno, Israel parece que lo entendió al revés porque hizo todo lo contrario, está el informe de la relatora
de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados, que habla, que ha llamado la anatomía de un genocidio y que pone en evidencia, ¿verdad? Pues, que pone las pruebas de que estamos hablando de un genocidio. Entonces ya este debate que teníamos el año pasado, en octubre, en noviembre, ¿verdad? Que algunos decían que no era genocidio, es evidente el ensañamiento contra un grupo que es la población palestina, bajo una justificación de defensa, de autodefensa de parte de Israel, que ya se cayó el argumento hace mucho, porque, bueno, los números son, no solo los números de la cantidad de muertos que hay, la cantidad de desaparecidos que suponemos están bajo los escombros, y más de un 70% de la infraestructura de Gaza destruida, completamente destruida e inservible, entre esa todos los hospitales, todos los servicios universidades. Y bueno, y las universidades, ¿verdad? Todas las universidades ¿verdad? Totalmente destruidas. Entonces, el argumento ya no queda, el informe de la relatora no deja nada a la imaginación ni a la interpretación, está ahí todo muy claro, y de lo que se ve es que Israel con estas acciones lo que quiere es como seguir ganando tiempo. Yo no sé, ¿verdad? Más bien pareciera que tuviera más relación con lo que va a pasar en Estados Unidos y con ¿verdad? Si lo van a apoyar, si va a llegar Trump, que era, ¿verdad? Un poquito más aliado. Ya Biden es completamente aliado. Bueno, Trump está como por encima pero en realidad lo que pasa en Gaza y en Palestina, ¿verdad? La impunidad con la que actúa Israel frente a Palestina, eso no ha cambiado entre ¿verdad? Ningún otro actor, porque quienes están llamados a poner, ¿verdad? La Unión Europea, las grandes potencias mundiales, Estados Unidos, de ponerle un alto a Israel, sí continúan en su, ¿verdad? Apadrinando y bueno, y ahora vimos con el veto con el voto para el embargo de armas, que incluso países como el nuestro, que uno no se explica cómo, se abstienen de hacer un embargo a un Estado que está cometiendo un genocidio. Eso yo no tengo capacidad de entenderlo más que complicidad, ¿verdad? O sea, ahora lo que pasa es que yo no sé si los países están entendiendo que ahora cualquier movimiento para acercarse a Israel es complicidad en un genocidio, porque está prácticamente identificado y comprobado. Sí, una situación como muy compleja porque nos aleja, estaba leyendo unas notas que mandó Ignacio Dobles de un foro que tuvieron desde la psicología, por cierto, y está muy interesante, y él hace una reflexión de cuánto nos alejamos de ser humanos, ¿verdad? O sea, al presenciar las cosas que estamos viendo, verlo en redes sociales, verlo a diario y en cantidad, si uno le dice al algoritmo que está dispuesto a verlo, porque el algoritmo es bastante sionista si uno lo quiere ver en esos términos, y por supuesto que le va a presentar una realidad parcial, pero lo que se logra si uno le quita esa opción de ver contenido político, por lo menos al Instagram, se accede a toda esa realidad. Entonces preguntaba, y un poco la reflexión de Ignacio era, ¿cuánto nos estamos separando o sea, qué estamos permitiendo como humanidad cuando pasa esto, ¿verdad? ¿Cómo estamos corriendo la línea hacia un lugar que nunca antes parece que como humanidad habíamos estado, ¿verdad? Presenciando algo, todos juntos al mismo tiempo, porque digamos, la Segunda Guerra Mundial uno podía decir que la gente lo estaba viendo en diferido, en el sentido de que la comunicación y las formas, ¿verdad?, de enterarse de la gente eran otras. Ahora uno lo está viendo, puede verlo en tiempo real si quiere, ¿verdad? Y todo eso parece que también trae consigo como una forma de anestesia general, ¿verdad? De alguna forma, la gente, las reacciones de la gente son muy diferentes, ¿verdad? Mucha gente quiere evadir y no quiere enterarse ni siquiera, ¿verdad? Yo les hacía como esa broma a los estudiantes de la película esta de Matrix, o sea, quieren tomar la pastilla azul o la roja,
quieren saber o no saber, y la mayoría no quiere saber, ¿verdad? Y eso, bueno, se entiende que todos estamos como en diferentes tribulaciones o en diferentes, digamos, con nuestros propios conflictos o nuestras propias cosas, pero cuánto, digamos, estamos permitidos como humanidad a que alguien viole así todo los códigos de humanidad, ¿verdad? Y convierta a un pueblo en un enemigo que hay que matar a cualquier precio, ¿verdad? Bajo cualquier excusa o bajo cualquier, digamos, técnica, ¿verdad? Sin ningún respeto, bueno, es que no sé si habrá algo como un código de ética de la guerra, pero claro, hay normas internacionales que más o menos uno diría que los países, que esa es invitación que le hace, digamos, la Corte, y le dice, bueno, siga las reglas más o menos de la guerra, o sea, y trate de matar, porque no se puede ver diferente, con ciertas normas que se alejen de las personas que no son blancos, de las personas que no están, etcétera. Pero ¿cómo hace uno ese ejercicio cuando los otros parten del prejuicio de que todos los palestinos son de Hamas o que todos los palestinos son terroristas y que, digamos, que todos por igual, digamos, merecen un castigo independientemente de si son hasta cristianos o si son, o si tienen raíces israelitas, que también los hay. Ahí dentro de toda esta masacre también hay gente que tiene las dos culturas o los dos nacionalidades, no sé cómo ni siquiera decirlo, pero tienen las dos sangres corriendo y no son pocos, digamos, son muchos. Entonces uno diría, pucha, ¿verdad? ¿Cómo recuperar de alguna forma? Nosotros, yo diría, digamos, cómo recuperar la humanidad o invitar a recuperar la humanidad cuando lo que estamos viendo es escalofriante, por decirlo de algún modo, ¿verdad? ¿Cómo invitamos a la gente al mismo tiempo a resistir, pero al mismo tiempo también a reivindicar lo humano frente a esta política es que yo creo que cuando se referían a necropolítica no habían pensado en ¿verdad? En la maldad, así, Y yo le como sumaría, decía Hannah Arendt, en la banalidad del mal. eso, ¿verdad? Yo le sumaría además cómo es posible que lleguemos a esos extremos de deshumanizarnos a tal nivel, además de un pueblo que vivió o sea, sabe lo que significa ser perseguido, hasta llevarlo al genocidio también. Como un pueblo se le pudo haber olvidado que vivió lo que vivió en la Segunda Guerra Mundial, digamos, y ahora tranquilamente puede perseguir a otro a que vive exactamente lo mismo. ¿Cómo un pueblo se puede deshumanizar a otro? ¿Cómo puede olvidar lo que sus generaciones pasadas vivieron? Entonces a mí eso me parece que es una reflexión muy importante también, porque eso, reflexionar alrededor de eso me parece que también es una acción de resistencia para futuros momentos de toma de decisiones. Es decir, nosotros todavía nos tenemos que ver sorprendidos, nos tenemos que sorprender por la violencia y decir esto no lo puedo permitir de ninguno de los dos lados. Es decir, no es posible que un pueblo mate al otro con esa deshumanizándolo. No es permitido y me siento abrumada y convocada desde mi condición de ser humano frente a otro ser humano. Sí, bueno, y para eso la manipulación, ¿verdad? Es la mejor herramienta, la fue en la Segunda Guerra para deshumanizar a los judíos de Europa y lo es ahora para deshumanizar al pueblo palestino en general, y ya lo hemos oído y fue parte de la evidencia que llevó Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Que son los discursos de las autoridades gubernamentales y de las autoridades militares de Israel, ¿verdad? Llamando animales o haciendo referencias religiosas, ¿verdad? Del mal, de cómo debe responder al mal el judío. Bueno, y toda la manipulación que hay de tratar de llevarlo a que esto es, ¿verdad? Parte como como que si los nuevos nazis son los que, ¿verdad? Para Israel los nuevos nazis son Hamas y todos los que están en Gaza.
Y también, ¿verdad?, justificarse alrededor de excusas como el escudo humano, que justifica, ¿verdad?, traerse, ¿verdad?, demoler, hacer explotar un hospital, o destruir una universidad o lo que sea, ¿verdad?, o asesinar niños porque supuestamente jamás los ocupa de escudo humano. Entonces, sí, o sea, en realidad es la manipulación de quienes tienen un proyecto político, geopolítico y económico, ¿verdad?, de un pueblo, porque las encuestas en Israel sobre si el ejército ha tenido, ¿verdad?, se ha sobrepasado, de ahí en su mayoría apuntan a que la población está de acuerdo con digamos, con la fuerza que ha utilizado el ejército en Gaza, y eso es sumamente preocupante, ¿verdad? Es no ver una realidad, y no es, ¿verdad?, no es que la realidad no la vean, ¿verdad? Porque ahora comentabas que si podemos tener acceso a la información, si el algoritmo nos lo da, pero además recordemos que muchas de las barbaries que hemos visto las vemos no solo a través de la mirada de las personas que están reportando desde ahí adentro, las pocas que han dejado, ¿verdad?, porque recordemos el número de periodistas asesinados, sino de los mismos soldados israelíes que filman burlándose, ¿verdad?, donde bombardean algo, donde cometen un asesinato o donde roban las pertenencias de la gente, de las casas que ya van a bombardear. Sí, hay realmente una suerte de paralización también de la humanidad, buena parte, pero no toda, digamos. Hay muchas resistencias y mucho movimiento. Yo en la UNA hicimos, bueno, la Escuela de Ciencias Ecuménicas hizo un acto que a mí me pareció como muy bonito, digamos, simbólico y bonito. Y yo pensaba en ese acto que, digamos, también hay que empezar a ver lo bueno, a pesar de que la perspectiva de lo bueno o lo positivo es difícil, ¿verdad?, buscar dentro de los escombros de una destrucción y un fenómeno tan masivo y tan drástico, las cosas positivas. Y yo decía, ¿verdad?, porque algunas personas decían, bueno, ¿qué es lo que hace falta en Palestina? Y decían las mujeres, bueno, toallas sanitarias, cosas de autocuidado, jabón, esto y el otro. Yo pensaba que también en la cotidianidad y las cosas positivas que uno ve es también el grado de humanidad que produce, porque al mismo tiempo está, digamos, esta banalidad, que no sé si es el concepto más, que ya hay otro grado, que no sé qué es banalidad, pero es un extremo que se cruzó o que se está cruzando, pero también eso produce otro ser humano distinto. O sea, yo he visto videos, pero de niños, el juego, lo que produce también la alegría de ver que un camión pasó el retén y ahora hay medicinas y se pueden salvar niños, o o hay cosas para nutrirse, para que la gente no se muera de hambre, etcétera. Entonces, yo pensaba, si esa reflexión también se produce una calidad de ser humano, el pueblo palestino que resista y sobreviva, va a ser un pueblo que no existe en la humanidad, ¿verdad? Que es un pueblo que ha resistido, que resistió un genocidio. No sé si es ponerlo en un lugar que es difícil, porque nadie quiere estar en ese lugar, pero es importante decirlo, que esas personas que van a salir de ahí van a ser unas personas que no han existido en la humanidad. O sea, que han resistido una situación de violencia y de genocidio que ni siquiera, digamos, el pueblo judío después de Auschwitz o después de todo lo que pasó en esos campos de concentración, o es parecido, supongo, pero vos decías, pero reacción. Exacto, ¿verdad? Y por una cuestión, digamos, como que todo el mundo la está visualizando. Entonces yo decía, bueno, de ahí van a salir seres humanos excepcionales, ¿verdad? Con una humanidad que la humanidad va a necesitar para sobrevivir o sobrellevar no solamente esta actuación de Israel, porque parece además que se instaura un mecanismo global
muy peligroso, donde uno ve que todas las instancias que debieran funcionar, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Que eso me decía mi hija, bueno, cuando discutimos de estos temas, me dice, pero la ONU y todo esto, y le decía yo, es paradójico porque desde mi posición yo critico mucho a la ONU, ¿verdad? Porque suele ser una instancia muy poco democrática, ¿verdad? Paradójicamente son los gobiernos hegemónicos dominando y las empresas, cuando yo hago como crítica ambiental, digo, son las empresas haciendo imagen verde, ¿verdad? Haciendo lavado de imagen, etcétera, es una actividad hegemónica. Sin embargo, si nosotros la atacamos tanto a debilitarla, también lo unilateral es lo que se quiere, ¿verdad? Es actuar así y no dar cuentas, no rendir cuentas, ni siquiera preocuparse porque la ONU sancione o no sancione, ni siquiera respetar la Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia, etcétera, respetar todo el andamiaje toda esa arquitectura internacional de justicia. Pero es paradójico porque hay que defenderlo, porque también ha sido la única forma ¿verdad? De que haya algo por lo menos que contenga o que aparentemente contenga, pero salen muy debilitadas todas estas instancias, ¿verdad? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿para qué funciona un montón de instancias que no funcionan y cuyo funcionamiento es totalmente antidemocrático, ¿verdad? Finalmente nadie puede, o parece que no se puede incidir sobre esas instancias. Sí, a mí me surge la pregunta, ¿cómo poder aprender de este tipo de situaciones para fortalecer el multilateralismo, ¿verdad? ¿Cómo fortalecerlo a partir de esto? Que no está haciendo un trabajo de cuidar la humanidad, de cuidarnos, es decir, no está ocurriendo, pero tampoco podemos renunciar a eso. Entonces, eventualmente, ¿cuál puede ser algunos aprendizajes, cosas que deberíamos de estar tomando nota de alguna manera para empezar a ir proponiendo en esa línea? ¿Qué cosas, qué aprendizajes podríamos tener para fortalecer el multilateralismo a pesar de que en estos momentos no está funcionando? Yo quisiera tener una respuesta a eso, o sea, lo paradójico. Puedes sumar más preguntas, sí, y no respuestas. Lo paradójico de esto es que todo este sistema de multilateralismo, ¿verdad?, está en el origen del conflicto palestino. O sea, Palestina es... Ahí arranca, digamos, todo el mal Justamente, experimento. O sea, que no sonaba tan mal, ¿verdad? Porque era ponernos de acuerdo, ¿verdad? O sea, la Convención contra el Genocidio, ¿verdad?, que es casi tan vieja como el conflicto palestino, era una muy buena idea, ¿verdad? Y lo que pasa es que, como es que hay países que tienen, ¿verdad?, que tranquilamente se lo brincan y no pasa nada. Entonces, digamos que el ejemplo más claro es Israel, ¿verdad?, que no cumple con ninguna de las resoluciones, ni la número 1, que fue la de la partición, ¿verdad?, el respeto a esos dos, digamos, a esa partición, las fronteras que se establecieron en esa partición. Pero creo que como humanidad perderíamos más si renunciamos a la posibilidad de tener acuerdos que han costado negociaciones y que es parte de lo que ¿verdad?, tendríamos que tener claro aquí. No solo está, ¿verdad?, un pueblo siendo masacrado, si ya no nos interesan los palestinos, ¿verdad?, está el derecho internacional que construimos a lo largo de 75 años siendo masacrado por un país, ¿verdad?, y sus aliados que tienen toda la fuerza. Ahora, cuando sea otro país el que quiera hacer eso y sea con nosotros, este es un antecedente muy complicado, ¿verdad?, muy peligroso, y tal vez ahí podría sumarse más gente a entender. O sea, si 6 meses viendo un genocidio, si las cifras aterradoras que hay alrededor de esto, si esta barbarie, ¿verdad?, no nos es suficiente o no nos toca o lo sentimos lejísimos, el peligro de que la protección mundial, de que alguien haga lo que me da la gana con mi país, es la que está en juego aquí también. Sí, más un país como Costa Rica que
¿verdad? Que vive sin ejército, bueno, uno diría sin ejército y Y que tiene apostando. recursos muy interesantes, Exacto. ¿verdad? Tiene agua. Sí, exacto. Y que, digamos, de alguna forma ha apostado toda su política internacional diga, un poco a eso, al multilateralismo, a pensar que si por un día se le ocurre al del norte loco invadirnos, ¿verdad? Porque tiene la mitad de su pueblo viviendo aquí con nosotros y dice, no, voy a invadir eso porque ya ahí tengo la mitad de la población. Y nosotros, ¿qué, digamos, a qué le vamos a apostar si este sistema funciona, digamos, discrecionalmente de acuerdo a los intereses de quien los maneja, ¿verdad? Entonces, realmente se arma como se le pierde valor totalmente a esa arquitectura que se supone que nos está ayudando a combatir un fenómeno como el cambio climático, toda la degradación que estamos viviendo como humanidad de los ecosistemas, ¿verdad? Sí, ahí creo que lo que a veces cuando estamos en clases les pregunto, bueno, ustedes en los años 50, 40, a finales de los 40, si ustedes fueran las líderes, las lideresas de ese momento, sabiendo que todo Centroamérica está armada, que toda la región está armada, y que el mandato desde Estados Unidos es ármense, y es más, yo les voy a armar sus ejércitos con las doctrinas de la seguridad nacional, ¿verdad? Y que ustedes se hubieran atrevido a decir, bueno, sí, todos lo quieren hacer, pero yo no. Yo no me voy a armar, yo más bien me voy a desarmar. ¿Se hubieran atrevido? Les pregunto a los estudiantes y los estudiantes me dicen, nunca, cero, no lo hago. Entonces ahí me surge la reflexión de la vocación democrática de, sin querer pensar que los años 40 y 50 fueron, ¿verdad?, pulcros y todo salió perfecto, pero sí hay una vocación de muchos actores en Costa Rica que permiten pensar en este tipo de decisiones tan valientes, que requiere gente valiente, que requiere gente con la claridad para respetar el bien común y ser parte de esto. Otro ejemplo de valentía, la creación de la Universidad de Costa Rica. 50% de la población en pobreza, descalzos, sin dientes, sin escuelas y menos sin colegios, sin gente grande para educar. Hubieran invertido en hacer una universidad. Y la respuesta de los estudiantes es no tiene pertinencia, probablemente habían otras cosas primero. Pues visionariamente dijeron, sí, hagámoslo. Requerimos de nuevo de recuperar esa sensación de valentía, esa sensación de convocarnos hacia el bien común, donde no necesariamente siempre vamos a estar de acuerdo, porque en los años pues, no sé, 30, 40, 50, donde se toman en Costa Rica un montón de decisiones importantes, todos los actores no estaban de acuerdo en el detalle. Hasta guerra civil hubo. Hasta guerra civil hubo, es decir, pero nos atrevimos valientemente a decir, puchica, lo correcto es hacer una universidad, lo correcto es respetar la vida de las personas, lo correcto es la independencia de poderes, lo correcto es, yo no me voy a meter en lo que digan los jueces con respecto a lo que yo tengo que, ¿verdad? Yo no voy a decir a la Asamblea Legislativa, vengan a Casa Presidencial a ver a quién ponemos de presidente de la República, por ejemplo. No, tengo la capacidad de respetar la libertad de los poderes y con eso, digamos, nada más como para llevarlo a el multilateralismo también. Necesitamos gente también que ha sido muy valiente y que ha tomado decisiones porque su vocación así, digamos, lo ha permitido. Y que haciendo una lectura, y ya con esto les doy la palabra para no quedarme yo aquí en una autoconversación, pasa primero, según este autor, William Ury, para parte, digamos, del gran momento histórico que Sudáfrica vive con Mandela, digamos, en el momento en que sale de la cárcel, es la capacidad de su diálogo interno, para no intentar decirles armémonos todos otra vez y vámonos, ¿verdad? Sino que su diálogo lo convocó otra cosa que le permitió convocar el diálogo interno de la otra persona, también blanca, digamos, para convocar a resolver el conflicto que era tan difícil de pensar que se pudiera resolver en algún momento, pero pasaba uno por el diálogo interno que te convocara
hacia el bien común. Sí, yo de ahí quisiera como más bien enfocar, sí, todo eso hacia la posición de Costa Rica, tan contradictoria, ¿verdad? O sea, uno esperaría, no sé qué es lo que funciona, si todavía estamos en la neutralidad perpetua, definitiva, yo no sé qué es lo que orienta, porque no lo tengo claro, no sé si alguien lo tiene claro, qué orienta la política internacional de este país, si los importadores, La política si, en este país, en si realidad. los importadores de arroz o el precio del dólar, no sé por dónde andará, qué es lo que estarán pensando los que nos gobiernan en ese sentido, digamos. Yo lo que veo nada más que siguen las órdenes de lo que dicen los gringos al pie de la letra, o los israelitas, sea quien sea que da esa, pero en realidad la posición había sido como de neutralidad, como a mí me gustó finalmente lo que dijo el rector, ¿verdad? O sea, mientras Israel no cumpla los acuerdos y las cosas que dice la ONU, nosotros vamos a mantener como las relaciones en frías, no sé si eso es real o no, digamos, mucha gente me parece muy tibio y mucha gente lo criticamos en su momento, pero sí, sí me parece que por lo menos es una posición de base de dignidad, es decir, mientras usted no cumpla lo que dice la ONU, mientras usted esté ejerciendo toda esa violencia, mientras unos puntos mínimos, que es lo que yo creo que debería por lo menos seguir la Cancillería ¿verdad? No vamos, o sea, es que una cosa es decir que no apoyamos o digamos que estamos en contra de las armas, por ejemplo, de este embargo, y decirlo claramente, no, estamos en contra de todas las armas, o sea, y no importa si son de uno o de otro, eso es lo que uno esperaría de Costa Rica, decir que bueno, que ¿verdad? No sé cómo lo ves vos, Guayija, porque además Sí. con la óptica de la diplomacia, que no sé si existe, si uno la puede tener en su lugar, digamos, en tu lugar uno podría tener, usar la diplomacia para decir, no, en realidad uno esperaría esto, lo que no sé si es cómo funciona en el tema de Palestina, algo parecido a la diplomacia. Sí, yo quisiera antes referirme a lo que decía Nicole, ¿verdad? Que se requiere una valentía, y creo que esa valentía, ¿verdad? Dentro de las formas y los límites, la demostró el secretario general de Naciones Unidas, que muy pronto señaló que el ataque de Hamas a Israel no es un ataque que sale de la nada, ¿verdad? Que sale de todos estos 75 años de ocupación y de opresión, ¿verdad? Y de expropiación y desplazamiento y de limpieza étnica. Eso yo creo que es un punto de inflexión que no habíamos visto tanta claridad, al menos yo no recuerdo tanta claridad en Naciones Unidas, que hizo que muchos órganos dentro de Naciones Unidas hayan hablado, ¿verdad? Como claramente, contundentemente. Recuerdan aquella carta de renuncia de un funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas que era clarísimo respecto a lo que pasa, ¿verdad? Con puntos y señales, lo que todos entendemos, excepto las potencias, y no es que no entiendan, sino que no les conviene entender. Entonces, alrededor de ese señalamiento de Guterres, que le cuesta que le empiecen a presionar ¿verdad? Para que le lo quiten y lo destituyan, etcétera, uno esperaría que países que tienen un liderazgo como Costa Rica hubiera tenido un poco esa valentía, ¿verdad? Somos muy amigos de Israel, perfecto, pero lo que ha hecho Costa Rica es ponerse demasiado en evidencia. Nunca ha tenido Costa Rica una posición favorable a Palestina, ¿verdad? O sea, a excepción de lo que hizo Oscar Arias de pasar la embajada, pero eso más que una posición cercana era, bueno, digamos, una obligación, enmendar un error, ¿verdad? Porque en ese momento Costa Rica no es, ¿verdad? O sea, era la única que estaba, de los únicos dos países que se atrevían, que se habían mantenido con esa posición de tener la embajada en Jerusalén. Pero este gobierno, ¿verdad? Ha votado cosas que contradicen la idiosincrasia costarricense, y además se ha posicionado, no ha hablado de las víctimas palestinas aquí a lo interno, pero sí en
¿verdad? En Arabia Saudita, en la visita que hace el canciller de Arabia Saudita, bueno, habla de la solución de 2 estados y que tiene que parar la agresión a Gaza y no sé qué, ¿verdad? Como en un contexto que se requería ese tipo de discursos. Entonces, ¿verdad? En ese liderazgo de Naciones Unidas uno hubiera esperado de Costa Rica, ¿verdad? Un liderazgo más como de señalar, porque no se puede no señalar el abuso en uso de la fuerza, ¿verdad? O sea, la brutalidad con la que ha respondido Israel a ese ataque del 7 de octubre y que lo ha llevado a lo largo de 6 meses y que hay ¿verdad? Un informe de la Corte, una declaración de la Corte que dice algo que no ha cumplido, que hay un voto de la cuestión esta de seguridad, ¿cómo se llama? Del Consejo de Seguridad, solicitando el cese al fuego, ¿verdad? Que tampoco cumple. Entonces, uno hubiera esperado otra actitud porque no es neutral Costa Rica, ¿verdad? O sea, Costa Rica se manifiesta de abiertamente a favor de Israel, ¿verdad? Sin nunca señalar nada, ¿verdad? Es como si mantuviera el mismo discurso, como el discurso como si se los mandaran de la ¿verdad? O sea, porque es como como prefabricado, ¿verdad? Y bueno, ahora vimos la diferencia o sea, no hay diferencia entre el discurso del 7 de octubre, digamos, o la manifestación de la Cancillería el 7 de octubre y ahora que pasó esto con Irán, ¿verdad? Ese señalamiento, nunca hay un llamado de atención de que paren las hostilidades, ¿verdad? Porque hubo una hostilidad inicial en el caso de Israel con la embajada de Irán. Sí, porque finalmente este ataque, como lo decía Nicole, aunque fue en Damasco, en realidad es un ataque al territorio de Irán, como fue un ataque el de la embajada de Ecuador en México, digamos, ¿no? Parte del hecho de que el territorio de las embajadas es un pequeño porción del territorio que se está representado, ¿verdad? Y en ese sentido me surge la pregunta, la vez pasada creo que nos referimos, no sé si al aire o no, pero nos referimos al papel de los otros países árabes, como que había muy poco apoyo y en realidad Palestina estaba muy sola, digamos, en relación a lo que pasa, bueno, más allá de los campos de refugiados y la ayuda que tienen que pasar estrictamente, porque por una cuestión geográfica, por países. Pero digamos, en este intento de regionalizar el conflicto porque eso finalmente es lo que hizo Israel, o sea, dijo, bueno, vamos a preparar un ataque, pero mientras estábamos preparando, tiramos un montón de bombas, aprovechamos como el desconcierto y tiramos así, creo que al siguiente día, en términos de números, salió un montón más de misiles y de cuestiones militares que lo que había salido como en semanas, digamos, que aprovecharon como la distracción de Irán, ¿verdad? Y la posibilidad de que todo el mundo dice, uy, ahora ellos van a responder y aquello va a ser, ¿verdad? Hasta pensar en una guerra. Entonces, digamos, en términos de que se regionalice, ahí hay muchas fuerzas diferentes y los países árabes han roto como una posición histórica. No sé si vos hacías como un análisis alrededor de esa posición que ha sido como en algún momento fue muy regional, ¿verdad? Y fue muy monolítica y que tanto la diplomacia del petróleo como la diplomacia, digamos, colonialista que ronda por esta área en relación básicamente al petróleo y bueno, y a este conflicto, ¿Cuál sería ahí como, verdad, lo que se puede esperar en términos de si se regionaliza una guerra? Es como, pareciera que va a ser todos contra Irán y el resto de todos los países árabes viendo ahí como viendo para otro lado, digamos, parece que ese sería un poco como el escenario de que nadie se quisiera, digamos, como no va a haber un internacionalismo árabe que soporte, digamos, otra agresión. A pesar de que es un tema muy sensible para toda la región, ¿verdad? El colonialismo, en este caso de los gringos, o el odio, o el antiimperialismo, no sé cómo
cómo agruparlo, digamos, en qué categoría, pero sí hay mucho anticolonialismo o no sé qué, como en cada país esté expresado, pero que sí es real, digamos, eso sí despierta muchísima, como en América Latina en algún momento, ¿verdad? Sí, no sé, escuchando a Mauricio, me surgen dos preguntas. Uno, ¿hasta dónde en realidad existe o sea, hay un interés muy explícito de Medio Oriente en occidentalizarse y por lo tanto, digamos, ya no hay esas, digamos, la imagen que tal vez que tuve, que no sé si es la imagen correcta, digamos, ¿verdad? Pero la imagen que yo tenía pequeñita era que en realidad era de alguna manera un bloque que tenía sus diferencias entre sí, pero era un bloque muy, muy fuerte de frente a Occidente, y ahora más bien desean ser Occidente. Tanto que hicieron un mundial, ¿verdad? En el sentido de vamos, jalemos toda la cultura occidental y occidentalicémonos y para empezar a participar. Yo no sé si esto es por un tema de transición energética que se están sumando o por dónde. Y no sé si tal vez se convoca a Irán para que se convoque China o para que se convoque Corea o para que se convoque alguien más en la conversación. No sé si ya me puse demasiado, ¿verdad? Pero me llama la atención la participación de Irán, porque Irán en realidad dice, voy a atacarlos. Voy a responder, es lo que dice. Sí, pero voy a responder, pero le cuenta a Jordania. Sí. No solamente a Jordania, a todo el mundo. Y entonces Estados Unidos y Israel se preparan para 99% de los drones que se enviaron fueron derribados. Ya con eso me voy por satisfecho. Cuando le acaban de destruir la embajada. Que no entendí por qué tan tranquilos. Lo cual me parece magnífico, digamos, en una primera lectura, porque no quiero que se arme, ¿verdad? Pero lo que me pregunto es si en realidad existe Medio Oriente como bloque de Medio Oriente, o en realidad ya ahora es Occidente y listo. Con países, intereses. Son intereses, ¿verdad? O sea, el panarabismo no funcionó, ¿verdad? Y los pueblos se sienten árabes, pero sus gobernantes son, ¿verdad? Bueno, acordémonos con quién se reunía el rey de Arabia Saudita un día sí y un día también, ¿verdad? Trump iba ahí tranquilamente después de que había deshecho en ácido aquel periodista, ¿verdad? Donde todos habíamos quedado. Pero aún así, el presidente de Estados Unidos no tenía ningún impedimento de visitar. Sí, igual Biden, ¿verdad? Entonces las relaciones, lo que mencionabas del Mundial y también, ¿verdad? Qatar, ¿verdad? Juega ¿verdad? Tiene tiene carta abierta en el mundo, ahí no son salvajes, esos árabes, ¿verdad? Eso sí, no son salvajes, no son animales, no son para Israel, ¿verdad? Israel se relaciona con algunos, o sea, se preocupa por mantener y normalizar sus relaciones con ciertos árabes, ¿verdad? Con Arabia Saudita, con Emiratos, con los que tienen más petróleo. Sí, pero no así con los palestinos. Entonces, sí, no, definitivamente Palestina está muy sola, ¿verdad? Son los pueblos. Su gobierno se ha abocado también a la vía diplomática, ¿verdad? Ahora, digamos, el apoyo de los países árabes está en que la Liga Árabe es la que está trabajando en conjunto con Palestina, buscando las resoluciones de las solicitudes de alto al fuego, o sea, este es el trabajo que están teniendo, no así sus gobernantes, que eso es lo que vemos. Entonces, en ese sentido, para mí todas estas cosas que están ustedes hablando, ¿verdad? Lo de Irán y eso, o sea, con todas esas cosas gana Israel, gana tiempo, gana distracción, gana ponerse nuevamente en el lugar de víctima que estaba perdiendo, ¿verdad? Porque después de 6 meses de esa destrucción que podemos ver de ese comportamiento de su ejército, de esto que pasó con los voluntarios de esta ONG ¿verdad? Que llevaba la comida, de que fue evidentemente un ataque intencionado, ¿verdad? Porque por la forma en que hay y lo que, ¿verdad? Lo que decíamos antes, ¿verdad? No es solo Palestina, ¿verdad? Que está siendo arrasada,
y aniquilada, su población, su infraestructura, sino el derecho internacional y también ¿verdad? Como la solidaridad, ¿verdad? Esa empatía, ¿verdad? O sea, ver que no había llegado Francia, no había llegado Canadá, había llegado una ONG de una persona ¿verdad? Que montó todos esos, ¿verdad? Que recogió y que todos esos alimentos para llevarlos a Gaza porque no tolera ver una hambruna, y también donde está la parálisis del mundo, o sea, a nosotros, no sé si vieron hace poco que la Red de Solidaridad con Palestina entregó una carta al Colegio de Periodistas y la respuesta del Colegio de Periodistas respecto a la situación de las y los periodistas en Gaza, el asesinato de todos estos periodistas, ¿verdad? Fue como, bueno, eso no es un tema que a nosotros nos incumba, ¿verdad? Bueno, es una nota que está en el semanario. El silencio de los profesionales en psicología, el silencio de el Colegio de Médicos, ¿verdad? O sea, es que cualquier área, ¿verdad? Ayer decía una maestra de Gaza que montó una escuelita aquí en Rafah, en las tiendas de campaña, mira, decía, es la primera vez en la historia, el paso del bachillerato en Palestina ¿verdad? Es uno de los momentos, así como aquí está el 15 años, ¿verdad? La graduación ahí es la fiesta más grande, ¿verdad? El paso de la secundaria a la universidad, la finalización de la secundaria es la fiesta, digamos, que tienen las personas jóvenes. Y decía la primera vez en la historia de Gaza que esto no se va a hacer, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno toma, ¿verdad? Uno pues, se pone en realidad que estos niños ya perdieron el año escolar, ¿verdad? Porque tenían un mes, un poco más de un mes de haber iniciado el año escolar cuando empezó el ataque ¿verdad? de Israel. Y desde entonces, ¿verdad? Ya no quedan ni escuelas para ir, pero ¿verdad? Es una pérdida tras pérdida, ¿verdad? Es toda una generación cuyo derecho, ¿verdad? Todos sus derechos están siendo anulados. Sí, por eso es que a mí me parece que este tipo de programas son importantes porque nos habilitan para comprender el conflicto y para comprender las otras aristas y los roles de los terceros lados, ¿verdad? Como nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la capacidad y la experiencia en términos, nosotros digo Costa Rica, en términos de derecho internacional, no hayamos tenido la capacidad de ser mucho más creativos, muchísimo más solidarios, muchísimo más de proponer otras acciones? ¿Cómo es posible que simplemente nos amparemos a la nada y mientras esto no me toque a mí, entonces yo tranqui? Eso es una irresponsabilidad. Y me parece que hay que verlo en la versión, como dice Huelleja, más amplia de todo. Es que el derecho internacional está perdiendo, es que la solidaridad humana está perdiendo. No es simplemente, si a mí me caen mal los palestinos, no es solamente los palestinos. Digamos, tranquilícese, no se preocupe si le caen mal los palestinos, si no le parece. Bueno, es que el tema es la comprensión de todo lo que ocurre. Es que uno tiene que indignarse porque no debería estarle pasando a ningún pueblo. Uh-huh. ¿Cómo es que sistemáticamente se piensa en las noches, cómo hago yo para matar mañana a los palestinos? ¿Cómo es posible que alguien se lo plantee sistemáticamente, que determine un presupuesto, que determine un cronograma, que determine, o sea... Pero además tenga el apoyo político y lo que decía Guayija de encuestos y cosas que lo soporten, digamos, porque no... Sí, eso es terrorífico. Digamos, no es que un gobierno actúe mal, porque los gobiernos actúan mal per se, pero digamos, o contra la gente, sino que la gente apoye. Que bueno, esto no es muy lejano lo que estamos pasando, digamos, en nosotros, pero quería aprovechar también para decir, no sé si tenés algún mensaje, algo que suene a esperanza. Yo tengo uno muy corto, pero puedo hacerlo en un minuto. Pero, que es lo que nos queda casi del programa. Sí, exacto. No, yo haría un llamado para seguir hablando de Palestina, para seguirse informando. Palestina está en las manos
de las personas que creen en el derecho internacional, que creen en el derecho de los pueblos de autodeterminación, que creen en la vida, ¿verdad? Y que no le están apostando a discursos que se alejan del derecho internacional y el discurso y el derecho a un pueblo a existir, ¿verdad? Y a una población a existir. Entonces, seguir hablando de Palestina en cada uno de los ámbitos en que están. Este programa que es de la universidad, yo insto a profesores y a estudiantes a sumarse. Hay muchísimas iniciativas a conocer, a saber. No hacerlo es ser cómplices de un genocidio que ya está prácticamente comprobado. Así es, y también los invitamos a una serie de foros que va a ser la Escuela de Ciencias Políticas, que se llama Palestina, Realidades y Esperanza, ciclo de conferencias y homenajes y exposición. Son 2 partes, el 1 es 22, hay una, es en el auditorio de la Plaza de la Autonomía, o el auditorio grande. Hay el lunes 22 y el 29 de 10, hay una sesión a las 10 y otra a las 2 de la tarde, para que se lleguen por ahí. Van a estar profesores, etcétera. Y también me robo el último minuto que no tenemos para contar que mi mamá y un grupo de mujeres sencillas no tienen nada que ver con política, no tienen nada que ver con cosas muy elevadas, ¿verdad? Organizadas, sino que ellas definieron hacer una actividad. Se vistieron de palestinas, comieron comida palestina, bailaron aunque no sabían nada de la cultura palestina y recogieron plata entre ellas y mandaron como una actividad. Dijo, no, nosotros hicimos, ante todo eso, hicimos algo muy sencillo que era conectarnos con algo de lo que y ayudar. Y creo que también es una oportunidad de profundizar el humanismo en nosotros y en la sociedad, y llamar a la atención de que ante tal barbarie, pues también habemos miles de seres humanos no dispuestos a que un poco, a unos pocos, o una ideología muy mala como el sionismo nos arrebate el futuro, el futuro a un pueblo y nos arrebate la esperanza de una mejor humanidad. Entonces, yo creo que con ese mensaje nos quedamos agradeciéndole a Guayija por estar acá, a Nicole, a Paolo y a Víctor en controles, y nos vemos de hoy en 8 en otro espacio de Voces y Política. Debate. Debate. Discusión. Discusión. Análisis y perspectivas desde voces diversas.